de Israel es presentado como el único poderoso. El Nekamot, la palabra Nekamá, cuando uno piensa en la Biblia, en la palabra Nekamá, precisamente yo diría que el primer evento que se nos viene a la mente es en ocasión de lo que fue la venganza de Midian. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Voy a verificarlo aquí rápidamente, si me permiten. Y sí, efectivamente, por ejemplo, bueno, en cuanto a la primera mención que se hace como tal, es en Números 31:2, porque antes se ha mencionado, por ejemplo, en Éxodo 21:20, el verbo nakam como tal, y se está refiriendo a cómo un siervo que era golpeado por su amo debía ser, como se dice, reivindicado. Ahí tenemos la palabra reivindicación. Es como hacer establecer de nuevo la dignidad o el respeto que se merece la persona afectada. O sea que vamos a ir anotando aquí. La palabra nekamá en hebreo, óigase bien el contexto donde empieza a aparecer. Nekamá tiene el sentido, óigase bien, lo traducen como venganza. ¿Ok? Venganza. Pero si nos preguntamos qué es la venganza en particular, o bíblicamente hablando, si vamos a Éxodo 21:20, tenemos una primera referencia y justamente en castellano no lo ponen como venganza, ¿no? En Éxodo 21:20, ¿cómo leemos? Dice, cuando golpee un hombre a su siervo o a su sierva con una vara y muera bajo su mano, nakom yinakem. ¿Cómo traduce? Será castigado. Será castigado. Fíjate tú. Y en alguna otra versión dice otra cosa. Será vengado. Pero ¿cómo así que vengado? Esto tendríamos que empezar a hablar de reivindicado. Reivindicado. Entonces, cuando hablamos de la reivindicación, ¿qué estamos hablando de en este sentido como reivindicar? Estamos hablando de cómo se está restituyendo el honor o el buen nombre o la honra de algo. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de buscar esta palabra. Reivindicar, un segundo. Vamos a ver si lo estoy escribiendo correctamente. Sí, aquí sería con una I. Reivindicar. Reclamar o pedir con vehemencia y firmeza una cosa a la que tiene derecho y la cual ha sido desposeído o está amenazado de serlo. Reclamar como propia la realización o la autoría de una acción determinada. En este caso estaríamos hablando de la acepción número 1. O sea que más que venganza es una reivindicación. Éxodo 21:20. ¿Qué significa entonces? Restituir o reclamar con vehemencia y firmeza algo a lo que se tiene derecho. Entonces, justamente cuando ya vamos a leer la palabra venganza, luego vamos, por ejemplo, al texto que les decía en, vamos a ver, por ejemplo, al Números 31:2, que es allí cuando Hashem le dice a Moshe, Nekom nikmat venei Israel me'et hamidianim. Literalmente sería, venga la venganza. Así se habla en hebreo. ¿De acuerdo? Venga la venganza, que sería reivindica la reivindicación. Es decir, ve a restituir la honra a la que tiene derecho el pueblo de Israel. Entonces voy a escribirlo aquí. Reivindicación en este caso tendría que ver con restitución de la honra. Eso sería la idea de venganza. Suena bastante diferente, ¿no? Porque en castellano cuando hablamos de venganza o de vengativo, no sé, parece que de hecho suena bastante mal. Porque normalmente se entiende que la venganza es un acto como más violento, un acto que no está tan planificado. Parece que si te hicieron daño tú vas y te vengas, pero ni siquiera tienes en mente esto que estamos hablando. Fíjense ustedes que muchos de los actos que la gente hace son luego catalogados como actos de ira e intenso dolor. O sea que la persona sentía algo, estaba mal con algo y salió a vengarse. ¿Sabes? Salió a vengarse.
Entonces en castellano, vamos a buscarla rápidamente aquí, cómo está concebida la venganza. Aquí se dice, consiste en un desquite, lo pone aquí. La venganza consiste en el desquite contra una persona o grupo en respuesta a una mala acción percibida. Vengarse se interpreta como equilibrar la balanza, ¿sabes? Y ello tiene como consecuencia que en muchos aspectos la venganza que se asemeja al concepto de la justicia, haciendo que la diferencia entre los conceptos de venganza y justicia puedan parecer difusos. Claro, porque hasta qué punto estás haciendo justicia. La venganza no está necesariamente equiparada con la justicia. Entonces, por eso es que hay un texto en los profetas cuando dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros quisiéramos reivindicar a lo que tenemos derecho, no sabemos exactamente o con precisión o con toda la técnica cuál es esa proporción de eso que nosotros estamos reclamando. Entonces este himno se conecta con esa cita de los profetas que está mencionada en la carta de Hebreos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Y esto es un mensaje muy fuerte porque, claro, el sentimiento de venganza es uno de los más presentes en el ser humano. Estoy, como decía ayer, redactando un documento sobre nuestra mentalidad, sobre el miedo, el temor. Espero terminarlo pronto. Y justamente ha tocado pasar por unos aspectos, un vocabulario básico, y uno de ellos es la vulnerabilidad, que está entendida como la capacidad que tenemos para evitar o para reponernos de un daño, de un ataque, un impacto. Entonces, claro, nosotros no tenemos ese calibrador para saber cuál es la medida exacta, cuál es el punto para que la venganza no se vuelva en contra de la justicia. Y es lo que la mayoría le pasa, ya lo he dicho muchas veces, la gente se queja porque no ve al otro sufriendo de la misma manera como se supone que ha sufrido, o bueno, como se asume que ha sufrido una víctima. Pero claro, es que cada quien sufre distinto y cada quien le pesan cosas distintas. Entonces, por eso la mejor manera de abordar una situación en la que te sientas con ese ánimo de desquitarte es diciendo el Nekamot Hashem. Hashem es el poderoso, es el que tiene realmente el poder de hacer una reivindicación. El Nekamot Jofía, aparece o manifiéstate, oh poderoso de las reivindicaciones. Hinase Shofet Haaretz, como álzate, ¿de acuerdo? Ponte en eminencia, como hazte visible, manifiesto, oh defensor de la tierra. Hashev Gemol al Geim, devuelve la retribución contra los Geim. Y fíjense que por eso esta palabra de la semana pasada no la borré, que hablamos del Geut, ¿se acuerdan? Que era descrita como esa capacidad que tiene una semilla de abrirse camino. Lo comparamos como el humo cuando se está encendiendo las raíces, las ramas. El humo va buscando la manera de salir, ¿de acuerdo? Entonces aquí está hablando de los Geim. Los Geim serían aquellos que buscan la manera de salirse con la suya. Por ejemplo, esos serían los Geim. ¿Cómo llamamos a eso en castellano? A esos que buscan salirse y buscarse y abrirse camino para escaparse de un juicio. Los escurridizos, qué sé yo. Alguna cosa así, ¿no? Pero es una palabra difícil. No tenemos en castellano una idea exacta para esa palabra. Pudiéramos decir los escurridizos, ¿sabes? Los que se buscan la manera de huir. Entonces está diciendo, devuelve la retribución contra los Geim, contra estos que están buscando la manera de escaparse. Y luego dice, Ad matai reshaim Hashem, ¿hasta cuándo los condenados, oh Hashem? Por eso nos damos cuenta que aquí los Geim son reshaim, porque ya están condenados y lo que hace es que están tratando de escapar de la sentencia que les ha sido dada. Geim reshaim. ¿Hasta cuándo los reshaim, oh Hashem? ¿Hasta cuándo se alegrarán
los Reshaim. ¿Hasta cuándo, no? Fíjate qué interesante. ¿Hasta cuándo se alegrarán? El verbo alaz es el mismo verbo que utilizamos en la canción de Ronnie Simhi Bea Olzi. Alégrate, ¿no? Estate muy contenta. Entonces, claro, los Reshaim se han dado cuenta que hasta ahora han encontrado las maneras muy turbias, evidentemente muy propias de su mundo, de escaparse, de salirse con la suya. No tenemos, repito, una palabra para eso en castellano. Pero está diciendo, ¿hasta cuándo? Mira lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen para escaparse, para salirse con la suya? Yabiu, Yedabru Atak. ¿Qué hacen? Borbrotan. Aquí es como que tienen una labia. Yabiu, el verbo ibia que sale aquí es como cuando el agua brota a manantiales, ¿no? A brota de la tierra. Yedabru Atak. La palabra tak la han traducido normalmente como opresión, ¿no? Algo así. En el versículo 4. ¿Opresión? Insolencia ponen. La palabra tak se refiere básicamente a esa capacidad que tienen de duplicar una oferta. ¿Sabes? Yedabru atak. O sea, ellos tienen una labia y comunican o hablan atak. ¿Qué es attack? Esa capacidad de duplicar una oferta. ¿Sabes? Que es como se obtienen las cosas. Tú te das cuenta, pues normalmente los documentales o las películas históricas siempre pues estaba el chantaje, ¿no? Era el soborno. Es una especie de soborno. Bueno, te duplico las tierras, te duplico el título, te duplico el precio. Como pasó inclusive con Balak y Bilam, ¿se acuerdan? Que Bilam les puso su peso en oro y este le trataba de duplicar más. Mira, te doy más de eso. Eso es attack. Entonces es un soborno para salirte con la tuya. ¿Sabes? Ahí está. Ese es el contexto inmediato de lo que está hablando. Yabiu yedabru attack yetamru kolpo alei aven. Dice, se mandan, se autoimpulsan. El verbo hitamer es como que se mandan a decir. Hacen que otros dispongan en favor de ellos. ¿Quiénes son esos? Kolpo alei aven. Todos los que son activistas de la Aven, de la no Torah. Mira qué interesante. Esta es una característica que tenemos que ver y transversal. Se puede leer de abajo hacia arriba. Todos los Poalei Aven ya son Reshaim, porque están condenados, pero esta gente está buscando la manera de escaparse. Son Geim. Pero Señor, tú eres el Nekamot. Mira qué interesante. Y esto pasa mucho, más de lo que uno se imagina. Porque si lo aplicamos en un ámbito muy general, algunas personas desarrollan una capacidad, repito, para buscar la manera de que haya una brecha, alguna apertura y por ahí meterse. Son como escurridizos, ¿sabes? Como mencioné hace un momento, ¿no? Pero esta invocación a Hashem es cuando tú dices, mira, si yo me pusiese a desgastarme la existencia persiguiendo a este que no obra, que no pone en práctica la Torá, es que se me iría la vida atrás de él. Porque esto es un no acabar. Esto siempre me ganará, como bien había una frase por ahí que decía, ¿no? No compitas con el tonto que te gana por experiencia. ¿Sabes? Y eso lo han replicado luego para otro tipo de frase, ¿no? No compitas con el ignorante, no compitas con el que es bestia, porque te gana por experiencia. Y es así. En este caso, el autor se da cuenta que no tiene sentido ir detrás, persiguiendo al que siempre va a encontrar la manera de escaparse. Vale más que diga, ¿sabes qué? Hashem te reprenda. Hashem te reprenda, que Hashem te cierre todas las puertas que tú crees que puedes abrir, porque donde Hashem cierra nadie abre. Y que Él sea entonces el que te devuelva lo que te mereces. Dice el verso 5, otra característica de esta gente. Amenja Adonai yedak'u